Hola a todos, gracias por acompañarme en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar un cheesecake de calabaza o un pastel de queso de calabaza. ¿Quieren ver cómo lo preparo? Acompáñenme a hacerlo. Estos son los ingredientes que voy a necesitar. Primero voy a necesitar un plato como este para pie. También voy a necesitar una barrita de queso crema, que ya la tengo a temperatura ambiente y en cuadritos para más fácil. Voy a necesitar puré de calabaza. Esta es una taza y 3/4, que si la vas a utilizar de lata es una lata completa. También voy a necesitar 3/4 de taza de azúcar blanca, puedes usar morena. Media taza de harina para pancakes o hot cakes, la que ya viene preparada. 3 huevos, media cucharadita de vainilla y las especies que puedes utilizar, las especies para pie de calabaza, el que ya viene listo, o puedes, si no la tienes, puedes utilizar este como yo, que es media cucharadita de canela, 1/4 de cucharadita de jengibre, 1/4 de cucharadita de pimienta moscada, de nuez moscada y un 1/8 de cucharadita de clavo. Antes de preparar el resto de los ingredientes, voy a preparar el molde, el plato del pie, y lo voy a sprayar con spray, que estoy utilizando este, pero puedes utilizar mantequilla o lo que quieras, aceite también. Lo vamos a dejar al lado porque vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Ahora voy a empezar a mezclar todo, pero antes tenemos que precalentar el horno a 350 o a 180 Celsius. Y ahora voy a poner los ingredientes. Primero voy a comenzar con el huevo. En realidad no importa con qué empieces, vamos a mezclar todo. También lo puedes hacer en la licuadora. Yo voy a comenzar batiendo los huevos y luego voy a agregar todo. Ahora sí, ahora voy a agregarle el queso y el azúcar. Se lo voy a agregar todo. Que está a temperatura ambiente y lo corté pequeñito para que se pueda revolver bien. Y le voy a agregar el azúcar. Lo voy a volver a revolver. Ahora sí, le voy a agregar el resto de los ingredientes. Todo completamente. Como ven, es una receta facilísima. No tiene nada de dificultad y queda bien rica. Y le voy a agregar ahora toda la mezcla de puré. Que si lo haces en la licuadora, bueno, es más fácil porque agregas todo y se mezcla todo. La vainilla. Y ahora sí lo vamos a mezclar más tiempo hasta que quede bien, una mezcla bien homogénea. Ya lo batí como por 2 minutos y le voy a quitar todo lo de las orillas de las paredes para estar segura que todo está mezclado. Y lo voy a revolver otra vez por unos segundos, pero básicamente ya está listo. Ya de aquí se va a ir directo al horno. Si se dan cuenta, no voy a necesitar la corteza para que normalmente tiene un cheesecake o un pastel de queso. Ya les muestro cómo va a quedar. Ahora sí, ya está listo. Ya les voy a mostrar cómo es que va a quedar. Miren, esta es la consistencia en la que queda. Como va a quedar como aguadito, así está bien, está muy bien así.
Ahora lo vamos a poner en nuestro molde. Miren, ya aquí ya tengo listo el plato. No va a necesitar galleta, no va a necesitar nada. Así es como lo vamos a hacer. Se va a ir directamente aquí al plato, toda la mezcla. Así bien cremosa, ya huele bien rico y todavía no está cocinado. Pero ya tienes que tener el horno a 350 Fahrenheit o a 180 Celsius. Listo para poner esta deliciosa. Así es como queda. Directo al horno por 45 minutos, más o menos. Pero hay que revisarlo hasta que el centro salga limpio, con un palillo. Miren, aquí ya salió, estuvo exactamente 47 minutos. Ya lo revisé del centro, ya está bien, lo vamos a dejar enfriar y luego lo vamos a meter al refrigerador por unas 2 horas hasta que cuaje bien y lo revisamos. Se los muestro cómo queda. Aquí ya está listo, frío después de 3 horas. Miren, así es como queda. Ahora lo voy a partir para que vean cómo sale. Este cheesecake no tiene corteza, no tiene galleta, nada por el estilo. Y ahora lo voy a sacar. Voy a tratar con esta. Para sacarlo. Miren nada más, así es como sale. Delicioso. ¿Sí? Y yo lo voy a decorar. Esto es opcional, pero yo lo voy a decorar con un poco de crema. Y le voy a poner nueces encima, pero esto es opcional, es como lo quieras decorar. Y le voy a poner un poco de canela encima. Y así queda. Y ahora a probar. Ahora sí a probar esta delicia. A ver, cremosito, bien suavecito. Vamos a ver a qué tal sabe. Está bien rico, prepárenlo. Delicioso. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si te ha gustado, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal. No olvides compartirlo con familiares y amigos. Toca la campanita para nuevos videos cada semana. Adiós.